Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestra reflexión sobre la palabra del Señor. Y estamos reflexionando el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 19, versículo 11. Especialmente, Dios obraba milagros extraordinarios por medio de Pablo. Eso es lo que nos dice el versículo 11. Pero miremos un poco, en realidad, toda la explicación de Lucas en Hechos de los Apóstoles, en este capítulo 19, se refiere a que Pablo en Éfeso y los discípulos de Juan el Bautista comienzan a tener un diálogo. Primero comienzan con la pregunta si han recibido y si fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos hablan solamente del Espíritu que habían recibido de Juan el Bautista. Pero sin embargo no conocen, dice, este Espíritu Santo. Nunca hemos escuchado hablar. Y así entonces continúa una historia muy interesante. Ciertamente que la comunidad cristiana, cuando está presentando y reflexionando sobre este caso, es para darnos a entender que existían comunidades seguidoras de Juan el Bautista y aquellas comunidades que nosotros también decimos que es la comunidad primitiva, la comunidad cristiana. Hoy algunos lo hubieron que Juan el Bautista realmente era el Mesías. En varias oportunidades y en varios pasajes de la Biblia del Nuevo Testamento encontramos la figura de Juan el Bautista, pero de una manera siempre maravillosa, espectacular. Porque la gente, que él era el Mesías. Pero después, en esta conversación y en este descubrimiento y la primera comunidad cristiana va presentando después en este relacionamiento con los seguidores de Juan el Bautista, que Jesús es verdaderamente el Mesías. Entonces, pues, él la desprecia y bueno, la ve Juan el Bautista, la sino que se explica y se dice cómo Dios actúa en todo caso en la historia. Vaya va peñan de yara lleva o cuál es el plan de salvación. Si ayu ave vendabetebe pe pella pojanguaisha pependera pe penembo acrenea penembo orgoría, que les hace vivir la vida cristiana y la vida humana, la vida misma de ustedes en la alegría, operando la salvación.
Salvación es la felicidad, salvación es la realización y la plenificación del hombre de acuerdo al proyecto de Dios. Y bueno, y así entonces en este diálogo ellos llegan a entender. Bueno, seguimos un poco, ese es el capítulo 19. Después habíamos ya iniciado con esta partecita en que Pablo comienza ya en Éfeso a formar esta primera comunidad cristiana, en la fundación de la comunidad cristiana en Éfeso. Ahora nosotros hemos reflexionado sobre el actuar de Pablo, incluso anteriormente en el versículo 10 decíamos que Pablo quedó, dice, 2 años, de tal modo que todos los habitantes de Asia escucharon la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Entonces, cuando no quininia llevamos eva peñan de yara la oyapo ajena ya te becuera. Y esto es lo que nosotros podemos entender y podemos delucidar también. Como Pablo, con esa fuerza de Dios, somos ando que a veces vamos a la peñan de yara. Y ahora hoy estamos subrayando el siguiente elemento, que Dios obraba milagros extraordinarios por medio de Pablo. Aquí, queridos amigos, tenemos que concentrarnos y tenemos que mirar en el aspecto de lo que nosotros le llamamos la mediación. Mediación significa que Dios actúa por mediaciones, por causas segundas. O ya por las cosas, como mucha gente, ¿verdad?, espera y reza y pide, hoy potá peñan de yara, o ya po, la ñandella ya po, en la medida en que nosotros entendemos y vivimos el Evangelio de Jesucristo, ciertamente que también nosotros vamos a entender, vamos a vivir y proponer este Evangelio de Jesucristo que cambiará la vida de la humanidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, feliz día de la resurrección. Toda esta semana es como si fuese un solo día, porque la fuerza de la resurrección es la que nos renueva como nuevos hombres, nuevas criaturas. La palabra del Señor que hoy viene a nuestro encuentro la leemos de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 2, versículo 14, luego del 22 al 23. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la prevención de Dios, ustedes lo hicieron morir clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Y así continúa este discurso de Pedro, queridos amigos. Lo esencial y lo fundamental dentro de esta presentación de Pedro, el atendotágena, oñe movía lleva Peña nos debe como comunidad para anunciar y para decir este gran milagro que es el milagro de la resurrección. Pero ñandé en Guaná Cristianos Haysa, el milagro de la resurrección es, mirando desde nuestra historia, entender que la fuerza y la gracia de Dios actúa en nuestro corazón y en nuestra vida para transformarnos totalmente. A ese que ustedes lo han matado, clavándolo, dice, en el patíbulo de la cruz,
Sin embargo, Dios lo ha resucitado. Queridos amigos, pidamos esta gracia, que nosotros en nuestro caminar, en nuestra historia, también lleguemos a una verdadera resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Grande es tu poder, Dios en majestad, te alabo, te alabo. Nadie como tú, Altísimo Señor, te exalto, toda la creación se postra ante ti, Señor. Toda la creación te rinde honor. Eres santo, poderoso, te adoro, eres santo, Rey glorioso, te adoro. De gran poder y de autoridad, te alabo, nadie como tú, Rey del universo, te exalto, toda la creación se postra ante ti, Señor. Toda la creación
estás en tu casa, te hallás. Porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía. Controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, capítulo 19, estamos en el versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. Aquí tenemos que subrayar. A ver, vamos poco a poco para entender. Primero, el hecho de que es Dios el que actúa. Dios obraba. Lucas nos cuenta y nos quiere decir y nos da la seguridad. Peña tende pejenduja peicua bonagen. Ave la oyapoajina, lamba eiponaba, peña dereco bebe. Es justamente ¿quién? Es Dios. Es Dios el que actúa, queridos amigos. Nosotros tenemos que entender que todo lo demás es mediación. Amba ereñandelaña entender que es mediación. Y mediación, queridos amigos, significa que Dios nos salva en una historia de la salvación. Bueno, esto es lo esencial y lo fundamental. Añadiendo porque ñande teología muchas veces. Si somos ignorantes de nuestra catequesis, si somos ignorantes en nuestra misma reflexión teológica, entonces nosotros caemos fácilmente en el fetichismo. Apega con muchas veces influencia, lastimosamente, una influencia muy protestante, una influencia en que todo, Dios, el que viene, baila Dios, ya poma gatupea Dios, ¿verdad? La fuerza de Dios que actúa, porque es Dios el que sana, Dios el que cura, Dios el que nos gobierna, Dios el que nos encamina. Sin embargo, dentro del misterio bíblico, y esto tenemos que entenderlo demasiado bien, se nos presenta a un Dios que utiliza de mediaciones. Aopeare coñandeña mojera que nuestra salvación es una historia. Es en la historia. Más aún, para entender esta definición profunda de una historia de salvación, como decían, ¿verdad?, los grandes estudiosos, sobre todo había uno que se llamaba, uno de los estudiosos muy interesantes, von Rad. Tenemos muchos libros, muchas reflexiones teológicas, bíblicas, interesantísimas, ¿verdad? Pero para presentarnos esto de una historia. La aveñadeña yamindu unos años mañana años enduro oye en oñan de historia. Historia quiere decir que peñandere cobebe, peñandeya yapoa, peñandeya guatajaisa, peñandeña icuaea, peñandeña mongu. Esa es nuestra historia. En el día a día, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu situación. Por eso que de aquí, también en nuestra reflexión podemos entender muy bien que el cambio y la construcción del reino de Dios que nos corresponde a nosotros, queridos amigos, es ahora. Así desde que nacimos hasta que morimos. Ese es nuestro tiempo y cada uno de nosotros. Y es interesante, ¿verdad? Porque dentro de esta catequesis bíblica, la palabra de Dios, los agiógrafos, todos los que van escribiendo y reflexionando desde el misterio de la salvación y la revelación de Dios para la humanidad, para nosotros, nos van explicando que este es nuestro tiempo, esta es nuestra historia, este es el momento en el que nosotros somos responsables de la construcción y la formación y la elaboración dentro de nuestra comunidad del reino de Dios. Ñandegos en aquello que cuela la yeyapoa lleva el reino de Dios. Pero ciertamente comienza diciendo aquí en el versículo 11, Dios obraba milagros extraordinarios. Primera cosa, Dios obraba milagros extraordinarios. O sea que upea yande yasura yamaina, upea yicuamaina.
la oyapuago aba lleva la milagro, es Dios, es Dios. Pero después continúa porque nuestra religión, el cristianismo y el judaísmo, porque provenimos de nuestros hermanos mayores del Antiguo Testamento, que es el judaísmo, entonces decimos directamente por medio de Pablo. Entonces, más claro que esto, queridos amigos, solamente el agua. Dios obra milagros extraordinarios por medio de Pablo. Entonces, aquí incluso podemos abrir un apartado muy importante que algunas veces los cristianos, los católicos sobre todo, somos muy atacados por una concepción teológica protestante en que todo lo que es la mediación, todo lo que son los santos, todo lo que son entonces los intermediarios, quieren dejar de lado. Pero eso es porque no entienden nada verdaderamente. Moisés ya es el primer mediador que nosotros, pero no es solo Moisés, yo veamos independiente en ejemplo. Toda la Biblia. Comenzamos a mirar nomás del capítulo 12 del Génesis y nos damos cuenta cómo Dios suscita a personas y a través de las personas, a través de la creación, a través de lo creado, Dios hace sus milagros y sus maravillas. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Epicolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. El Papa sí que presidió la vigilia pascual del sábado tras la ausencia del Vía Crucis anunciada en el último minuto. Esta celebración inició en la completa oscuridad para simbolizar un mundo sin Dios hasta que se anuncie la resurrección. A Francisco se le vio un poco frágil pero decidido. Reflexionó sobre la gran piedra que sigilaba la tumba de Jesús. A volte sentiamo che una pietra tombale è stata pesantemente poggiata all'ingresso del nostro cuore, soffocando la vita, spegnendo la fiducia, imprigionandoci nel sepolcro delle paure e delle amarezze, bloccando la via verso la gioia e la speranza. Una idea que retomó también al día siguiente antes de la bendición Urbi et Orbi, pero aplicada no solo a nivel personal, sino internacional. Dijo que hoy en día hay demasiadas piedras que aplastan a la humanidad. El terrorismo, la trata de seres humanos y, sobre todo, la guerra. De hecho, el Papa hizo un fuerte llamamiento por la paz en el mundo y pidió gestos humanitarios concretos. Por ejemplo, intercambio de presos entre Rusia y Ucrania. Todos por todos, dijo el Papa, que también pidió que se garantice la llegada de material humanitario a Gaza, que se liberen los rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre y que se pacte un inmediato alto al fuego. El Papa desató un fuerte aplauso en la plaza al hacer estas peticiones. Non permettiamo che le ostilità in atto continuino ad avere gravi ripercussioni sulla popolazione civile, ormai stremata, e soprattutto sui bambini. Quanta sofferenza vediamo negli occhi dei bambini. Hanno dimenticato di sorridere quei bambini in quelle terre di guerra. Además, el Papa pidió paz en Siria, en el Cáucaso, en el Sahel y en el Cuerno de África, y pidió por las víctimas de las catástrofes climáticas e hizo un llamamiento contra el aborto. In questo giorno in cui celebriamo la vita che ci è donata nella resurrezione del Figlio, ricordiamoci dell'amore infinito di Dio per ciascuno di noi. Un amore che supera ogni limite e ogni debolezza. Eppure, come è tanto spesso disprezzato il prezioso dono della vita. Quanti bambini non possono nemmeno vedere la luce?
La plaza estaba decorada con más de 30.000 flores y plantas traídas de los Países Bajos, una tradición que inició en 1985 tras la beatificación del carmelita holandés Tito Brandsma, asesinado por los nazis. Jesús, buen Jesús, Jesús, buen Jesús, mi maestro, mi pastor, bautiza mis pies y mi corazón. Jesús, buen Jesús, Jesús, buen Jesús, guíame hasta el extremo del amor, hasta el extremo de tu amor. Hoy te busco y te encuentro aquí a mis pies, con tus manos en el agua otra vez, aliviando mis dolores y lavando mis errores, en silencio enseñándome a perder. Hoy te busco y tu gesto me sorprende y no logro comprender por qué me quieres, pero quiero conocer el amor que te llevó hasta el extremo de tu propio corazón. Jesús, buen Jesús, buen Jesús, Jesús, buen Jesús, buen Jesús, mi maestro, mi pastor, bautiza mis pies y mi corazón. Jesús, buen Jesús, buen Jesús, Jesús, buen Jesús, buen Jesús, guíame hasta el extremo del amor, hasta el extremo de tu amor, hasta el extremo con tu amor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Yo sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación.
salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Nosotros subrayamos hoy en nuestro curso bíblico el versículo 11. Y aquí comenzamos con esta primera palabrita que queremos adentrarnos, y que sé, y cuase, moto por los yapina, veñan de Yara, vaya balañan de moquina, vaya balañan de no, ya lleva. Entonces dice, Dios obraba milagros extraordinarios por medio de Pablo. Aquí insistimos en el misterio de la encarnación. Este es un misterio esencial y fundamental en la vida del hombre. Este es un misterio elemental y fundamental en la realización y en la construcción del reino de Dios. Porque después dice que Pablo estuvo trabajando tanto. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Para que la comunidad cristiana exista, justamente es el accionar de Dios, pero a través de sus discípulos. El accionar de Dios a través de los apóstoles. El que es enviado, y todos nosotros somos enviados, ¿verdad? Como cristianos. Yandego la yacuana, yandego la ñapuenuniana, la yaguerujan guajaye cualca lleva peñan de yararecoe o enjaña de abetebe. El reino de Dios ya está cerca, está en medio de ustedes, ñande. Conviértase y crean en el Evangelio. Bueno, este llamado, ciertamente que nosotros lo podemos entender, lo podemos recibir, entendiendo aquella palabrita que justamente nos dice el querigma, porque el querigma quiere decir el anuncio. El anuncio nos da a alguien. Pende sí, pende gru, pende abuela, de abuelo, pantoía, pende creen de catequista, tupaope, releja, en libro en dos agüeres, los medios de comunicación, rejoja vender yujuta, harei cuata, ayer. La ñandicharon y cuave, anderina peipona mía, la anderecoe pemuana. Pero hay que descubrir, hay que abrir los ojos, hay que darse cuenta, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, es allí donde nosotros comenzamos a caminar. Es allí donde nosotros comenzamos a entender este misterio de salvación. La ñande umianda ye cuainojina, la ñande upebe dañañe moingue nos anda ye yapoino, peñan de yaro yura ñande ja peñan de yara, hoy potañan de vi, ciertamente que va a ser imposible después, queridos amigos, de darle una continuidad.
lo esencial y lo fundamental para la vida del cristiano, para la vida de la sociedad. El cambio que nosotros queremos y el cambio que se tiene que realizar en nuestra vida solamente se da en la medida en que, número uno, Dios obraba milagros extraordinarios por medio de Pablo. Primera cosa, Dios que obra milagros extraordinarios por medio de Pablo. Es el aspecto para nosotros tan importante que es el aspecto humano, el aspecto de la encarnación le llamamos nosotros. Este es el misterio que está supeditado ciertamente a nuestro caminar para llegar a nuestra resurrección. Esto es lo que estamos celebrando y todo el tiempo pascual, que para nosotros significa resurrección. Todo esto, queridos amigos, está supeditado a la encarnación. Con el domingo de Adviento y todo ese tiempo de Adviento. Y justamente porque ñande Jayquapona la oikohamua el cambio. Tenemos que comenzar a entender que esto lo hacemos en nuestra propia historia. Es en la historia donde se va cambiando el mundo. Y la historia significa la intervención del ser creado, nuestra propia intervención, la intervención del hombre, la intervención de la propia naturaleza, la intervención de la propia creación de Dios. Bueno, entonces esto que es esencial para nosotros. Es esencial porque nosotros comprendemos y nosotros entendemos que Dios actúa, como decía Santo Tomás de Aquino, por causas segundas. Entonces, hacerlo por causa segunda quiere decir que Dios actúa por medio de nosotros. Dios actúa en nuestra historia. Por ende, este es nuestro tiempo. Este es el tiempo que nosotros tenemos que comprometernos para que exista un verdadero cambio en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tengo una pregunta que siempre me ha molestado. La Biblia dice que hay un solo Dios, pero en otras partes de la Biblia, Dios es tres: Padre, Hijo y Espíritu. ¿Cómo puede ser ambas cosas? Sí, esta es una pregunta que ha desconcertado a las personas durante miles de años. Y aunque no podemos explicarlo completamente, creo que podemos entender mejor lo que no podemos entender completamente. ¿A qué te refieres? Piénsalo así. Aquí hay un plano bidimensional y aquí hay un objeto de 3 dimensiones que pasará a través del plano 2D. Ok, está bien. Desde esta perspectiva, el objeto 3D está arriba y abajo del plano. Ahora tiene sentido. Pero imagina que eres una persona 2D atrapada en el plano 2D. ¿Qué es lo que verías? No lo sé. ¿Qué es lo que vería? Bueno, se vería así. Oh, sí. Ok. Desde esta perspectiva parece imposible. Es un objeto, luego 2 objetos y luego 3. Pero en realidad todos son uno, solo que no de una manera en que puedes entenderlo. Ahora, tomemos esto como una analogía visual de cómo experimentamos a Dios. La Biblia dice que Dios es trascendente, un ser divino a través de quien vivimos, nos movemos y existimos. O como dice Dios, yo soy. Está bien, pero yo vivo aquí en este universo, así que cuando Dios aparece tendrá sentido en algunas maneras, pero en otras maneras romperá mis categorías. Exactamente. Esto sucede todo el tiempo cuando las personas se encuentran con el Dios de la Biblia. Así que observemos primero cómo sucede esto en las Escrituras hebreas. A través de las Escrituras hebreas, Dios aparece de
de maneras complicadas que no encajan completamente con nuestras categorías. Una manera común en la que esto sucede es con los atributos de Dios. Un atributo es una manera de describir cómo es algo. Por ejemplo, una pelota de fútbol es redonda o Dios es sabio. Sí, genial. Tomemos la sabiduría de Dios. El libro de Proverbios dice que Dios creó el mundo por medio de su sabiduría, pero también hay poemas en el libro de Proverbios que describen la sabiduría de Dios como una persona, un colaborador a través del cual Dios diseñó el universo. Entonces, ¿Dios se convierte en un personaje separado? Sí, esto también sucede con la gloria de Dios, que a veces aparece como una figura humana en un trono envuelto de fuego. O considera la palabra de Dios, la cual Él puede hablar a las personas, pero a veces su palabra parece ser una persona. Espera. Entonces, ¿los atributos de Dios se han convertido en nuevos dioses pequeños? No. Los autores bíblicos creen que solo hay un Dios todopoderoso. ¿Pero se sienten cómodos hablando de Él como de diferentes personajes? Sí, esto es parte de la forma en que los autores bíblicos representan la compleja identidad del único Dios. Son atributos de Dios y también son distintos de Dios. ¿Distintos de Dios y también Dios? Sí, una vez que aprendemos a identificar esa manera de hablar sobre la identidad de Dios, comenzamos a verla por toda la Escritura. De hecho, la encuentras en las primeras oraciones de la Biblia que mencionan al Espíritu de Dios. La primera línea de la Biblia es bastante familiar. En el principio creó Dios. Pero sigue leyendo. ¿A quién vemos en la creación moviéndose sobre las aguas? ¿Al Espíritu de Dios? Sí, el Espíritu de Dios se refiere a la presencia y energía personal de Dios con la que podemos interactuar aquí en la creación. Entonces, ¿la Biblia puede referirse al Espíritu de Dios como distinto de Dios? Distinto de Dios y también como Dios. Es el Espíritu de Dios. Aunque esto suene extraño desde nuestro punto de vista, es esta complejidad lo que los autores bíblicos están intentando que logremos ver. Entonces, hemos hablado de los atributos de Dios y del Espíritu de Dios. Ahora hagamos una última parada explorando la compleja identidad de Dios en las Escrituras hebreas con el personaje llamado el Hijo del Hombre. Así que en la Biblia hay un solo Dios a quien las personas deben adorar, lo que hace que esta historia en el libro de Daniel sea realmente sorprendente. Daniel tiene un sueño acerca de una figura humana llamada Hijo del Hombre, lo cual significa un miembro de la humanidad. Y Daniel sueña sobre este humano siendo levantado en una nube y luego aún más alto. ¿Hasta el espacio de Dios? Sí, y luego este humano se sienta a la derecha del trono celestial de Dios y toda la humanidad adora a este humano al lado de Dios. ¿Un humano donde esperamos ver a Dios? Sí, este humano es parte de la identidad de Dios. Esta visión trata sobre la esperanza culminante de toda la historia bíblica. Dios y la humanidad se hacen uno para poder gobernar el mundo, juntos como uno. Entonces, el Hijo del Hombre es distinto de Dios y es también Dios. Exactamente. Entonces piensa en todo lo que hemos observado. En las Escrituras hebreas, la identidad de Dios es compleja. Entonces, cuando los seguidores de Jesús se encontraron con Dios como Padre, Hijo y Espíritu, ellos ya tenían categorías sobre cómo estos podían ser el Dios único de la Biblia. Está bien, hablemos de eso. Ok, en el Nuevo Testamento se nos presenta a Jesús de Nazaret y Él es humano, pero también mucho más que eso. Su manera favorita de referirse a sí mismo era el Hijo del Hombre. La figura en la visión de Daniel. Y se dice que este Dios complejo se hizo humano para unir a otros humanos con Dios. Ok, entonces los evangelios describen a Jesús como completamente humano. Y también como Yahweh, el Dios de Israel. Jesús iba diciendo y haciendo cosas que solo Yahweh puede hacer, como perdonar pecados o calmar aguas tormentosas. Entonces, ¿están diciendo que Jesús es un humano distinto de Dios y también Dios? Sí. Eso podría sonar como una locura, a menos que hayas estado leyendo las Escrituras hebreas que te prepararon para eso. Y luego mira esto. Los primeros seguidores de Jesús, los apóstoles, hablaron de su identidad utilizando el lenguaje de los atributos de Dios. Llamaron a Jesús la gloria de Dios, o el apóstol Pablo que llamó a Jesús la sabiduría de Dios, o Juan que inicia su evangelio llamando a Jesús la palabra de Dios a través de la cual el mundo fue creado. Y luego él dice, la palabra de Dios estaba con Dios y era Dios. Ok, ya entiendo lo que están haciendo y hace que me duela la cabeza. Totalmente. Y si quieres que la cabeza te dé más vueltas, considera esto. Jesús, quien es descrito como Dios hecho humano, hablaría con Dios como una persona distinta. Y cuando lo hacía, le llamaba Padre. Cuando Jesús hablaba acerca de Dios, no estaba refiriéndose a una energía o a una fuerza abstracta. Él estaba hablando de un ser personal con el que te puedes relacionar.
Hay muchas imágenes personales de Dios en la Biblia: gobernante, creador, juez. Pero Jesús consistentemente se refirió a Dios como mi Padre. Jesús experimentó a Dios como una fuente de amor infinito. Él dijo: mi Padre me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Aparentemente Jesús conoció al Padre como un ser eternamente centrado en los demás y como dador de vida. Sí, como en la historia del bautismo de Jesús, cuando el Padre dice desde el cielo: este es mi Hijo amado. Y luego sigue leyendo. En esa historia, la persona que trae el mensaje de amor del Padre al Hijo es el Espíritu de Dios. Hemos hablado ya acerca del Espíritu de Dios. Aquí en la creación, es a través del Espíritu que interactuamos con lo divino. Sí, y lo mismo era cierto para Jesús. A través del Espíritu, Él experimentó el amor del Padre, pero no terminó ahí. Jesús prometió que a través de Él, el Espíritu saldría y compartiría el amor del Padre con toda la humanidad y con toda la creación. Así que puede parecer que existen tres dioses distintos, pero de alguna manera que trasciende a mi forma de ver la realidad, ellos también son uno. Sí, esto es lo que los seguidores de Jesús más adelante llamaron la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu son el único Dios de la Biblia. Ahora puedo ver cómo llegaron a eso. Pero esto no es solo un rompecabezas filosófico. Describir a Dios como una triunidad, es decir, que el universo es sostenido por una comunidad eterna de amor. Que es algo que realmente no puedo entender. Pero el Dios de la Biblia no es un ser que entiendes. El punto es conocer y ser conocido por este Dios para poder participar en su amor. Nueva vida por su resurrección. Jornada de sanación y liberación. Domingo 7 de abril, desde las 12:30 a 17 horas. Santa Misa, catequesis bíblica, adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y Alicia Pérez del grupo Rey de Reyes. Una invitación de Ñande Yara Ñe. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Jesús de las 7 palabras y un grito. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Ahí está tu madre, ahí está tu hijo, conmigo estarás hoy en el paraíso. Corazón amigo, corazón herido, Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Corazón amigo, corazón herido, Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. dijo tengo sed, lanzó un fuerte grito. En tus manos, Padre, yo pongo mi espíritu.
Corazón amigo, corazón herido. Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Todo está cumplido y entrega su aliento. Y mana agua y sangre del costado abierto. Corazón amigo, corazón herido. Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Corazón amigo, corazón herido. Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Corazón amigo, corazón. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Especialmente subrayamos el versículo 11. Dios obraba milagros extraordinarios por medio de Pablo. Insistimos mucho en la encarnación, insistimos mucho en este misterio en que Dios entra en nuestra historia. Hoy cuando ella la cambio, que no estamos hablando de dioses míticos, de dioses que desde afuera intervienen sobre la vida del hombre para transformarlo porque aquí entra el elemento teológico importante en la vida del hombre nuestra, que es justamente la inteligencia en primer lugar. Dios entonces quiere decir que ya nos ha dado todos los elementos fundamentales. La naturaleza va caminando, casi diríamos, con la fuerza y la presencia de Dios, pero con nuestra decisión. Y ahí está entonces el segundo elemento, después de la inteligencia, es la libertad. Quiere decir que de Paraguay y Botaña de Mantella Potajea, que Malaña de Obispo Cuera. A ver, ya upeta veñana de tu umeña do anguaya ya yandera ya posero y pona. Vaya Botaña de Mantella Potajea. Entonces, ¿qué sentido tiene rezar y pedir a Dios algo que Él haga en nuestra historia? Y justamente entender y saber. Rezar es entrar en una comunión y en una comunicación directa con Dios, desde donde nosotros entendemos que Dios nos está ayudando, Dios nos está orientando para que nosotros podamos dar pasos importantes en nuestra vida, para que nosotros podamos dar pasos importantes en la construcción de nuestra familia. Peñan de Yaipotada, peñan de
Paraguay benguara peña de Yaipotá, peña de Rogapú benguara, peña de Yaipotá, peña de sociedad benguara, mala oyepotá, Uta pico de cual ambuevi lleva oyepoangua, la ñande Yaicotea, añande Yaipotá. Pregunta y signo de interrogación. Es decir, esta es una pregunta bien retórica, porque la pregunta retórica que hice y oye ponando de ande me da la respuesta, y ande ya me da la respuesta. La deroga puve, que responde tan de responder a ver, deroga puve, malo va para malo cambiar, malo y con malo ya esta zona, a malo ya por poner las cosas. En deroga puve, más, dice. Bueno, ahí entonces uno reflexiona, entra dentro de sí mismo y dice, me ande yara. O anga shayesa había sido peango y hice la historia de la salvación. Upeango y se inara de peñandillara. Hoy que peñan de punto ume, peñandillara, hoy mema, peñan de cobebe, ape peñan de allí, shakwaya, allí, sape, allá, la cambia hanguala, ya popona mi hanguala y bona, shañe, pues no nada por mí. Shañe, pues no haya pona peñandillara, o me ema, va a empezar a sellar, como a empezar de cobebe. Se dan cuenta, queridos amigos, esta teología es una teología maravillosa. Es una teología que nos hace entender y nos hace aferrarnos al camino de Dios. No podemos más, queridos amigos, estar siempre como dependiendo de cosas extraordinarias o extrañas a nuestra propia historia. Sino que todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros estamos trabajando en el día a día en la construcción del reino de Dios, lo hacemos justamente porque es Dios, como dice el versículo 11. Dios obraba milagros extraordinarios por medio de Pablo. Pero enseñan de milagro extraordinario. Milagro extraordinario anda cuñande y captulaña ponuña calculaya ambuevi o ua. Sino que el milagro extraordinario es aquello que sale desde nosotros mismos, desde nuestra propia vida, desde lo que nosotros entonces, queridos amigos, estamos convencidos en hacer. Y en de yara o poco vean de corazón, y en de yara o poco vean de petuune, y en de yara o poco y entonces comenzamos a esforzar. El esfuerzo cotidiano es el esfuerzo de cada uno. Es el esfuerzo entonces de la gracia de Dios que actúa en nuestra vida. Y por lo tanto, ahí tiene sentido cuando hablamos de la comunidad. Ahí tiene sentido cuando hablamos de nuestra propia conversión. Porque si el año convertido personalmente, vaya boda. Y lo primero que voy a hacer, queridos amigos, es buscar mi comunidad. Buscar mi grupo humano. Entendernos, dialogar. ¿Cuándo es que viene el mal y cuándo es que entra el mal? Y justamente cuando hay división entre nosotros. Porque tal vez la primera parte nosotros pensamos y decimos, sí, yo estoy dentro de mí mismo, que es el aspecto individual. Pero pella y cuata no imponaba ahí en la medida en que nosotros, cuando nos confrontamos con la comunidad, miramos, primero, las propuestas de esto que yo siento y digo que es parte de mi conversión y propongo a la comunidad. Y como dice el Evangelio, ustedes todo esto lo sabrán porque los árboles se conocen por sus frutos buenos. Y ahí entonces vamos a decir, hoy las conversiones peñan de yara y botajinara de porque a veces que eso redunda en beneficio de mi sociedad. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.